El sulfato de aluminio disocia completamente en etanol. Calcule la presión de vapor, el descenso crioscópico, aumento de ebullición y la presión osmótica de una solución que contiene 0.05 moles de Al2SO4 en 750 mililitros de etanol puro, cuya densidad es 0.850 gramos sobre mililitro. Bueno, entonces tenemos que 0.05 moles de sulfato de aluminio producen 2 aluminios más 3 óxido de azufre. Entonces, por tanto, en esta ecuación podemos hallar el I. El I es la suma de los dos coeficientes de los productos. Verán estos dos que están señalados acá. Por tanto, el I para nuestro problema va a ser igual a 2 más 3. Nos va a dar un resultado igual a 5. Nos indica que en nuestro problema el I va a ser 5. Vamos a hallar la presión de vapor de la solución. Tenemos que la fórmula de la presión de vapor de la solución está dada por el I por la fracción molar por la presión inicial o la presión estándar, que nos da el problema, que es 5,95 kilopascales. Pero esta presión inicial o presión estándar la necesitamos en atmósferas, por lo cual vamos a hacer nuestra primera ecuación. Entonces sabemos que una atmósfera equivale a 101,325 kilopascales. Por lo tanto, tenemos que entonces, sabemos que una atmósfera equivale a 101,325 kilopascales. Entonces, 5,95 kilopascales se van a cancelar con el 101,325 kilopascales de abajo y nos va a dar la respuesta expresada en atmósferas, lo cual nos va a dar 0,05 atmósferas. Esta va a ser la presión inicial que vamos a usar en el momento de hacer la ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hallar las moles del etanol. Entonces, las moles del etanol tenemos Entonces tenemos 750 mililitros de etanol.
básicamente tenemos que 750 mililitros de etanol, como lo tenemos en mililitros, sabemos que 1 mililitro equivale a la densidad del etanol que nos da el problema, que es 0.150 gramos. Y estos gramos los vamos a pasar a moles y nos quedará en total, cancelando esto de acá, con moles y gramos con gramos, nos queda una respuesta de 13,8 moles del etanol. Listo. Entonces, con esta respuesta que tenemos acá podemos hallar la fracción molar, perdón, la fracción molar de nuestro problema. Entonces, tendríamos que la fracción molar va a equivaler a los moles del etanol a los moles del componente A sobre los moles totales, que van a ser los moles del etanol más los moles del sulfato de aluminio. Va igual a 0.996. Entonces, con estas dos respuestas que tenemos acá, está acá y con las atmósferas, vamos a hallar la presión de vapor. Entonces, reemplazando estos dos valores en nuestra ecuación número 1, tenemos que la presión de vapor de la solución, y también con este resultado que tenemos de acá nos va a dar 5, que equivale a I, por la fracción que es 0.996 por 0.0187, que son las atmósferas, que nos va a dar un total de 0.292 atmósferas, que es la presión de vapor de la solución. Listo. Ahora lo segundo que nos piden es el aumento de punto de ebullición. Entonces, para el aumento de punto de ebullición tenemos que la fórmula es delta de T va a ser igual a I por la constante de ebullición por la molaridad. Tenemos el I, la constante de ebullición también la podemos tener, lo que nos falta es la molaridad. Entonces, para hallar la molaridad son los moles del soluto sobre los moles del solvente. Entonces sabemos que el soluto son 0.0500 moles, pero entonces vamos a hallar los moles, la masa en kilogramos del solvente. Entonces, para eso vamos a hacer esta conversión. Bueno, entonces tenemos que los 750 mililitros del etanol lo multiplicamos por la densidad. Bueno, entonces tenemos que los 750 mililitros del etanol lo multiplicamos por la densidad
para que nos den los gramos, y los gramos los pasamos a kilogramos. Todo esto para hallar la molaridad. Entonces la molaridad, en este caso, va a ser igual a los moles del soluto, que es 0.0500 4 sobre la masa en kilogramos del etanol. Sí. Porque nos va a dar igual a una molaridad de 0,078 molaridad. Entonces, tenemos que la constante es 1.23, que también nos da el problema. Listo, entonces con estos tres datos los vamos a reemplazar en esta fórmula que tenemos acá. Entonces, tenemos que nuestro I es 5, la constante de ebullición nos la dan, es 1.23, y tenemos la molaridad, que es 0.78 molaridad. Esto nos va a dar igual a 0.44797. A este resultado que tenemos acá le vamos a sumar el punto de ebullición del etanol, que nos da el problema, que es 78,4. Entonces el 78,4 de ebullición del etanol, para darnos un resultado final de más lo cual le queda un punto de ebullición de 78,9. Listo. Bueno, tenemos que el descenso oscópico es igual a I por la constante de fusión por la molaridad. Como anteriormente ya llamamos la molaridad y la constante de fusión es igual a 1,99. Entonces ya podemos hallar el delta de F. Delta de F es igual I, equivale a 5, por la constante de fusión, que es 1,99, por la molaridad, que es 0,078, por lo cual eso es igual a 0,78. Entonces, listo, entonces tenemos que delta de F es igual a 0,78. Entonces, para hallar la temperatura final, es igual a 0,78, es igual a el punto de fusión del etanol, que es menos 114,6, y eso se le resta la temperatura final. Entonces despejamos temperatura final, en donde queda que temperatura final
va a ser igual a menos 115,38. Entonces después nos dice el problema que si la solución está a 35 grados centígrados, ¿cuál sería la presión osmótica? Entonces, la presión osmótica está dada por esta fórmula, que es presión osmótica es igual a I por la molaridad por R. Entonces tenemos que la constante R va a ser igual a 0,08206 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin. Entonces, en el problema ya tenemos para hallar la presión osmótica. Entonces, la presión osmótica es igual a I, que equivale a 5, por la molaridad, que son las moles del soluto, que sería 0,0500 moles de Al2 SO4, esto sobre los litros de la solución, que equivalen a 0,750 litros, y esto se multiplica por la molaridad por R, que es la constante, por la temperatura en Kelvin. Entonces, tenemos que la temperatura en Kelvin va a ser igual a 273.15 más los grados centígrados que nos den. O sea que Kelvin va a ser igual, como tenemos que los grados centígrados equivalen a 35, entonces Kelvin va a ser igual a 308,15. La presión osmótica va a ser igual a 8,429 atmósferas.